ponente de hoy es el doctor Hugo Aboites Aguilar, a quien agradecemos mucho su presencia. Él estudió la licenciatura de Filosofía y Letras en Italia y México, la maestría y doctorado en Harvard, donde posteriormente fue investigador invitado. Es profesor e investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y autor de libros como Viento del Norte, TLC y Privatización de la Educación Superior en México, La Medida de una Nación, Los Primeros Años de Evaluación en México, Historia de Poder, Resistencia y Alternativa. Introducción, ¿no?, de la conferencia. Como parte de las sesiones de reflexión y discusión política en torno al análisis de los derechos humanos del grupo estudiantil Politeia, se presenta la conferencia titulada La problemática del sistema educativo en México, impartida por el doctor Hugo Aboites. La educación juega un rol primordial en la formación y consolidación de un Estado y de sus ciudadanos. Aquí radica su importancia, que desde la época clásica se anuncia con el término de paideia, la cual se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos, siendo siempre vista la educación como pilar de cualquier Estado, desde la Academia Platónica y desde el Aristotélico. Habremos de volver a nuestros tiempos y analizar el sistema educativo sostenido en nuestro país, la evolución de este y su transformación a partir de los últimos años. A manera de introducción, se dará lectura del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Con esta breve introducción, le cedo la palabra al doctor Hugo Aboites. La dinámica de la conferencia será, si surgen dudas durante la conferencia, con respecto, podrían levantar la mano. Se recomienda que se hagan hasta el final, pero pueden intervenir a lo largo de la conferencia. Entonces, damos inicio. Bueno, en primer lugar, pues, muchas gracias por el aplauso. Es un aplauso que es un acto de fe, porque no saben qué tal va a salir la conferencia y ya están aplaudiendo, entonces pues eso tiene todavía más mérito que aplaudir o no aplaudir al final de la conferencia. Se los agradezco mucho, les digo, por el que apuesten a que va a estar todo bien. En segundo lugar, pues agradezco a los organizadores, a Abel, perdón, y Paola, que son los con quienes he tenido contacto. A lo mejor hay más organizadores, pero bueno, les agradezco a todos su invitación a estar aquí con ustedes. Y en tercer lugar, pues les agradezco a los principales, que son los que se van a echar toda la conferencia, pues, por su interés en este evento. Conversación quisiera llamarle yo, aunque bueno, ustedes saben que como en los políticos siempre dicen mentiras, y entonces uno habla y habla y habla, y al final o en fin, en algún momento se puede hacer alguna pregunta, pero vamos a tratar de avanzar un poco mutuamente en la comprensión de esto que Abel nos leía, que es un tema pues muy importante para un país, para ustedes mismos. Y con eso dicho, yo quisiera comenzar hablando de tres momentos históricos que me parecen muy importantes. Primero tiene que ver con una batalla, la batalla de Jena, allá en Prusia en 1806, en la que las tropas prusianas fueron de manera infame y humillante, la palabra que se usa, humillante, derrotados por los franceses al mando de Napoleón I, el pequeño pero sumamente hábil estratega francés. Esta derrota que sufrieron las tropas prusianas, y fue una batalla enorme, una batalla de 70.000 soldados por un lado, 100.000 soldados por el otro. Entonces estamos hablando de una batalla sumamente importante, que de hecho tuvo lugar en otra ciudad al mismo tiempo, pero se le conoce como la batalla de Jena. Es importante esta batalla por lo que genera. Casi siempre las derrotas, las victorias, generan en los países consecuencias muy importantes. Estados Unidos no es el mismo que antes de la Segunda Guerra Mundial, México no es el mismo que antes de la Revolución de 1910, y así sucesivamente. La batalla de Jena produjo un verdadero shock en muchos de los intelectuales prusianos de la época. Todavía no existía Alemania como tal. Estaba Prusia, Baviera, en fin, otros,
que eran reinados primero, luego se convirtieron en intentos de repúblicas que no cuajaban muy bien, pero bueno, ahí estaban. Pero fue un shock para los analistas de aquel tiempo, porque la historia de las armas prusianas había sido de victoria tras victoria en el pasado, en un remoto pasado, no muy cercano. Y para estos intelectuales les pareció que aquello era significativo, que era una señal casi divina, que no necesariamente la veían así, pero como una señal de esas ominosas muy importantes que cambian la historia de un país. Sobre todo un señor que se llamaba Johannes Gottlieb Fichte, que era un filósofo muy importante. Este señor se asombró no solo de la derrota en el campo de batalla, sino de la derrota moral que significaba el hecho de que las tropas francesas, los franceses, conociendo todos los conflictos que ha habido entre franceses y alemanes, bueno, los franceses los derrotaran, que luego tomaran Berlín y que se aposentaran en Berlín durante meses y meses a cargo del erario prusiano. Es decir, que las tropas francesas eran alimentadas, pagadas, sostenidas con los impuestos de los prusianos. Y lo más sorprendente era que el pueblo prusiano recibió con vítores y con grandes manifestaciones de júbilo a los vencedores. Para ellos esto era el colmo, verdaderamente. Y este filósofo, Johann Gottlieb Fichte, decía, lleno de angustia y de ansiedad, se puso a hacer algo que era considerado como una provocación mortal. Porque los franceses, cuando oían a alguien hablar en contra de la invasión, no se tocaban el corazón, iban y lo fusilaban inmediatamente. Y entonces él decidió dar unas charlas que se llamaban charlas a el pueblo prusiano. Y en estas charlas lo que Fichte decía era que había que hacer algo radical para sacar a Prusia del estado de humillación, inferioridad en que se encontraba. Y la propuesta que hacía era crear un sistema educativo. Porque hay que saber que la educación no ha avanzado linealmente. Es decir, que todavía en el siglo XIX no existía la escuela como la conocemos hoy. Es decir, una escuela a la que todos van, una escuela mantenida, impulsada, organizada por el Estado. Todo eso no existía. Grandes intelectuales como por ejemplo Carlos Marx nunca fueron a la escuela. Fueron educados en su casa. Su papá era un abogado muy ilustrado y entonces se encargó de la educación del pequeño Carlitos. Cuando llega la edad de, digamos, 15, 16 años, entonces sí entraban a una escuela que podríamos calificar ahora de una especie de preparatoria. Pero era una escuela privada, era una escuela que no pertenecía a un sistema educativo y era una escuela además que podía ser muy conservadora o tremendamente progresista también. De hecho, la escuela a la que fue Marx era muy progresista, tan progresista que la policía solía llegar a la escuela a quitarle los libros a los estudiantes porque consideraba que eran material subversivo. Entonces no existía la escuela, sí existía la universidad, es muy curioso. Existía la universidad, pero no la escuela. No esto de kinder, primaria, secundaria, no era algo que tuviera las características que tiene hoy. Para efectos prácticos no existía. Por eso la propuesta decía, hay que hacer un sistema educativo, decía tal cual, a ver si puedo leer esto, hay que hacer un cambio total en la educación. Hay que crear un sistema de educación nacional. Por primera vez la palabra nacional aparece ligada a la educación nacional. Que se aplique a todo alemán, sin excepción, porque no es la educación
de una clase en especial, porque antes la educación, ¿quiénes iban a la escuela? Bueno, pues los que tenían mucho dinero, no solo dinero, sino mucho dinero, para pagar maestros. Entonces es la educación no de una clase, sino que es la educación de una nación lo que se necesita. Simplemente y de manera que no exceptúe a nadie de sus miembros individuales. Educación para todos. Entonces, ahí aparece, a partir de una derrota humillante, esta idea de que hay que construir una nación. Segunda cosa importante, no solo que hay que construir una nación, sino que la educación es un instrumento fundamental para construir una nación. Y empiezan a surgir en Europa y posteriormente en otras partes del mundo esta idea de que hay que hacer sistemas educativos. Esta idea de que tiene que haber escuela para los niños de 6, 7 años. Hay varias teorías de por qué es que esta idea de un sistema educativo se propagó con tanta velocidad. Desde, por ejemplo, la teoría, le podemos llamar cultural, en el sentido de que el Estado quiere establecer relaciones nuevas con su sociedad, que puede ser cierta. Otra explicación es también que puede ser cierta, es la idea de que cuando se está dando un cambio en el capitalismo mundial, se está pasando a las fábricas, digamos, de cultivar la tierra y de andar pastoreando corderos, vacas, borregos, etcétera, a la fábrica. Los niños, los jóvenes, no podían ser simplemente tomados de andar pastoreando con sus flautas, como Benito Juárez y todo esto, y llevarlos a la fábrica. Simple y sencillamente no aguantaban. Eso de estar 8 horas pegados a una máquina de hilar, para un niño que está acostumbrado a tocar la flauta, ver las nubes, cuidar a sus ovejas, era un shock. Y entonces, esta otra teoría dice que la escuela lo que viene a hacer es como crear el tránsito necesario de la casa a la escuela. Hay autores como Gintis que dicen, por ejemplo, que el problema es que los niños en la familia aprenden a amar al que obedece. Amor y obediencia van juntos, pero en la fábrica no. Y entonces, ¿cómo disociar amor y obediencia? Pues el sistema educativo lo hace, dice este autor, de una manera muy eficiente. Le pone un maestro que no es su papá ni su mamá y se lo está cambiando constantemente, cada año, y en secundaria cada 55 minutos incluso, para que se disocie la idea de que yo tengo que estar enamorado o en amor o con un cariño afectivo con la autoridad. Romper eso es fundamental para el trabajo. Entonces, esa es otra teoría. Una tercera teoría es la más militar, que va en el sentido de que la escuela tiene que empezar a formar soldados desde el principio. Y hay rasgos, se puede uno poner a analizar, que nos recuerdan a lo mejor ese origen de la escuela. Por ejemplo, acuérdense ustedes en la primaria que los lunes hay que saludar a la bandera, hacer una fila, paso redoblado, flanco izquierdo, flanco derecho, media vuelta, muchas veces sin sentido. Y en el fondo lo que se está enseñando es a obedecer, a ser un buen soldado, a ser una persona que sabe ejecutar comandos sin preguntar por qué. Oye, ¿por qué ahora flanco a la derecha si ya nos acaba de decir flanco a la izquierda? Está dando órdenes muy confusas usted, eso no se vale. ¿Sí? Entonces el niño aprende desde pequeño que tiene que ser un soldadito. Las hileras de las butacas, el comandante al frente, entre comillas, no necesariamente el comandante Che Guevara, ¿no? Sino el comandante militar, ¿no? Pues, y luego, ¿cómo se llama aquellos que se van de la escuela? Desertores, ¿no? Como los soldados que abandonan el combate, el batallón, y dicen, prefiero irme a mi casa que estar peleando por una cosa que no existe. En el fondo, también otra teoría es que antes la gente moría por el rey. La gente iba a la batalla a morir por el rey. Y cuando empiezan a desaparecer los reyes, acuérdense que estaba todavía reciente la sangre
de Luis XIV y de, ¿cómo se llamaba su elegante esposa María Antonieta, la que decía, tienen hambre, pues que les den pasteles, ¿no? Ya los habían guillotinado. Entonces había una crisis de por qué la gente debe morir en combate, o hacer cualquier otra cosa, trabajar, recoger basura, etc. Por el rey. Pero bueno, ya lo están guillotinando a los reyes. Y entonces las naciones entran en una especie de crisis de identidad que se transfiere en esta situación de por qué es lo que da sentido a mi vida, qué es lo que da sentido a mi muerte también. Y entonces el concepto de nación surge como un sustituto de esto del rey. Y en nombre de la nación, y Fichte le llamaba, y en ese momento así se conocía, el primer Reich. Ustedes se acordarán, ya les empieza a sonar esto conocido, que luego vino un tercer Reich, en donde los alemanes morían de manera eficiente, muy disciplinada, en nombre de, ya no de un rey, sino de una nación, de una raza y un régimen que era el de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, estas son las teorías, pero lo fundamental es que en todas partes la idea de que hay que crear un sistema educativo desde los 6, 7 años para todo el mundo cuaja en el siglo XVIII. Segundo momento histórico. ¿Qué pasa en México? En México todavía con el porfiriato estábamos antes de los tiempos de Prusia. Es decir, todavía para 1890 no había en México un sistema obligatorio de educación. Entonces, una de las reivindicaciones de la revolución, allá por los años 20, es precisamente retomar la idea de un sistema educativo. Tenemos así como una especie de historia medio idílica acerca de la educación muchas veces, que va en el sentido de que la educación es para que las personas sean mejores, que tengan buenos empleos, que sean buenos ciudadanos. Todo eso es válido, todo eso lo logra hacer de alguna manera la educación, pero el propósito, el origen fundamental de la educación no era, si tenemos en cuenta estas teorías, no era tan idílico como parece. Lo que pasa en México, sin embargo, es que no se convirtió la educación en un sistema alemán, prusiano, educativo, por una razón muy simple, porque la revolución que da origen a ese sistema educativo, la de 1910, paradójicamente no fue una revolución de personas que aprendieron en la escuela que debían de morir por una causa. Al revés, fue una revolución de personas que no sabían ni qué era una escuela. Fueron los analfabetos o analfabetas quienes hicieron la revolución. Y lo hicieron por razones muy específicas. Decían, queremos tierra. Otros, queremos democracia. Y otros decían, queremos que cesen los abusos. Entonces eran razones, no digamos así de la nación, vamos a queremos escuela o queremos una revolución para luchar por la nación. Alguna gente evidentemente que pensaba eso y tenían discursos en ese sentido, pero el sentir de los que morían en los campos de batalla era en el sur luchar por la tierra, por la comunidad, por la identidad cultural. En el norte era otra cosa, era luchar porque no se estaba cumpliendo la promesa de la modernidad que había hecho Porfirio Díaz, con los ferrocarriles, con la explotación petrolera, con las grandes tecnologías de aquel momento, obviamente. En la agricultura, México va a ser próspero, y esto sobre todo en el norte era muy importante, porque ahí enfrentaban una lucha contra los apaches, los mezcaleros, en fin, todos estos grupos, y tenían condiciones de vida mucho más complicadas, estaban muy lejos del centro de la República, y entonces para ellos la promesa de la modernidad era fundamentalmente lo que les hacía estar donde estaban y lo que en un momento dado les hizo también tomar las armas. Entonces, las razones de la lucha son muy distintas en el sur y en el norte,
pero son también muy reveladoras en el sentido de que no había en esta revolución la idea de esta es una revolución por México. No. Cuando viene el sistema educativo, entonces empieza a plantearse la idea de una nación. La nación mexicana, la bandera hay que saludarla, el himno nacional, todos somos mexicanos, y además un nacionalismo sumamente agresivo, porque si alguien llegaba con su huipil o con una camisa de estas que cuando uno se las pone le dicen usted es ser hippie, ¿no? Pero bueno, de los pueblos originarios, el niño se iba para afuera, no podía hablar en su lengua indígena. De hecho los trataban de volver invisibles porque eran distintos, porque ser mexicano era hablar español, reconocer a la autoridad, reconocer la bandera, el himno, la constitución, las leyes, y no los usos y costumbres, no la cultura, no las tradiciones de las 62 culturas distintas que existían y todavía más o menos existen en este país. Entonces, el nacionalismo puede ser muy agresivo. Lo único que lo hizo ser menos agresivo en México fue el hecho de que la revolución fue una revolución social, que hubo una revolución primero, es decir, masas armadas que se insurreccionan, y eso es muy importante, porque entonces todo el juego del tablero cambia. Mientras es la aristocracia la que está haciendo sus acuerdos, se puede llegar a acuerdos de este tipo, de este otro. Pero cuando hay, digamos así, cientos de miles de personas armadas combatiendo al ejército oficial y derrotándolo, pues entonces las cosas cambian de manera distinta. Y entonces se plantea esta concepción distinta de la educación e incluso del Estado mismo en México. La concepción va en el sentido de la educación de que forma parte de los tres pilares fundamentales del sostén de un nuevo Estado, un Estado corporativizado que surge a partir de 1920, 1930. Y esos tres pilares son, primero, la reforma agraria. Ustedes van a tener tierra, se les dice a los armados. Dejen las armas, va a haber tierra. Y la hubo. Bastante hectáreas se repartieron. Segundo, va a haber derechos laborales. Es decir, el primero fue el artículo 27 de la Constitución, la reforma agraria. Segundo, el 123. Va a haber derechos laborales. Todo el mundo tiene derecho a que se respeten sus 8 horas de trabajo. Todo el mundo tiene derecho a recibir reparto de utilidades, aguinaldo, prestaciones, etcétera, vivienda, servicios de salud, que las mujeres de 7º mes de embarazo no anden cargando sacos de cemento, que los niños no entren a las minas porque sus cuerpos son pequeños y pueden ahorrar mucho dinero. En lugar de hacer un socavón enorme, se puede hacer una cuevita y por ahí mandar a los niños. Todo ese régimen casi de esclavitud que existía, con el artículo 123 queda, digamos, asentado. Y eso, evidentemente, convoca y reúne a los obreros. Y el tercer pilar de este Estado corporativo es la educación. Habrá un patrimonio para sus hijos. Sus hijos tendrán futuro, y ese futuro significa que pueden entrar a la escuela, van a aprender cosas, van a ser alguien, que es la teoría, pues, fundamental. No solo los artículos en la Constitución, sino que se crearon también estructuras organizadas de grandes conglomerados humanos en cada uno de esos artículos. Entonces, en el artículo de la reforma agraria, ahí detrás de esto, digamos así, el ejército que sostiene la reforma agraria son las centrales campesinas, que eran varias y muy importantes en el pasado. En el caso de los derechos laborales, pues está el Congreso del Trabajo, la CTM, don Fidel Velázquez, a lo mejor ustedes recuerdan en sus libros sobre dinosaurios del pasado, a don Fidel Velázquez, que era el amo y señor de los obreros de este país. Es decir, había organizaciones, también en la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con casi 1,5 millones de miembros, es decir, el sindicato más grande de América Latina, era también un soporte del Estado.
Y en estos tres grupos se aplicaba la misma táctica: premios a los líderes, corrupción de los líderes y subordinación del conjunto de los obreros, campesinos, maestros. Y eso funcionó hasta cierto punto. Hubo un enorme crecimiento de la educación. En 1925, por ejemplo, había 1.200.000 alumnos en todas las escuelas del país. Y ahora estamos en 80, ya en 20 millones. Y ahora estamos hablando de 30 millones. Entonces se puede decir un éxito. La creación del sistema educativo, que no existía anteriormente, fue un éxito. Había 10.000 maestros en 1925 y ahora, bueno, en 80 ya eran 700.000 y ahora ya estamos hablando de cerca de 2 millones de maestros. En ese sentido, fue exitoso en cuanto a lo que se refiere a cobertura. Un episodio que refleja muy bien cómo se tomaban las decisiones en educación es lo que ocurre un día cuando Ávila Camacho, presidente de la República, llama a los líderes obreros y les dice: fíjense que, ¿se acuerdan ustedes de lo que dice el artículo 3º constitucional? Ese que cambió Lázaro Cárdenas. Sí, cómo no, sí nos acordamos. Dice que toda la educación que imparte el Estado será socialista. Y así decía el artículo 3º, aprobado en 1934. Y dice Ávila Camacho: pues esa palabrita de socialista ya me tiene a mí hasta el copete, porque la iglesia está sobre mí, los empresarios están sobre mí, que ¿cómo que una educación socialista? Si no somos un país socialista, tengo que cambiar la palabrita, tengo que quitar la palabrita esa. Y entonces los líderes obreros le dijeron: bueno, está bien, quítela, pero póngale otra palabra. ¿Ah, cuál? Gratuita. ¿Sale? Y así quedó. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Aquí lo interesante de esta anécdota es con quién se toman los acuerdos sobre lo fundamental de la educación. Es con el sector obrero, es decir, con los representantes corruptos, antidemocráticos, todo lo que gusten y manden, pero finalmente eran los representantes del sector obrero, campesino, educativo, los que estaban ahí. Unos años después, en 1988, sale, y este es el tercer momento ya histórico del que quisiera platicarles, sale una agenda que se llama Proposiciones Estratégicas del Sector Privado. En esa agenda, que es un libro voluminoso, un capítulo para cada tema, en el tema de educación aparece algo muy interesante, porque dice: debe reformarse el artículo 3º para permitir que los particulares puedan impartir educación sin cortapisas. Debe de darse la descentralización de la educación. Y decían varias cosas más. Y lo interesante es que esto sale en 1988, 89, y para 1993 ya habían ocurrido esas dos cosas. Primero, se modifica el artículo 3º constitucional de tal manera que las escuelas particulares no pueden ser cerradas por el simple decreto presidencial o la decisión presidencial de decir: cierres esta escuela, un recurso que además, sin ningún recurso de apelación, sino que se establece que se pueden dar estas escuelas privadas sin cortapisa. Y segundo cambio que se da es el de la descentralización. Y entonces dice uno: ¿a qué horas hubo un acuerdo sobre este? Bueno, el acuerdo ya no fue así sentados, fue a través de otros mecanismos, pero claramente los líderes, entre comillas, populares, pero también sin comillas, son aquellos con los que pacta el gobierno. En 1988, o sea, 40 años después, los interlocutores son muy distintos. Son el Instituto de Proposiciones Estratégicas del Sector Privado, la Coparmex, la Canacintra, etcétera, todas las grandes cúpulas. Y son las cúpulas. También aquí opera esto de que no está ahí don Pedro López, que es el dueño del micro o nano empresario
el que tiene una tienda de abarrotes ahí en la esquina. No está representado por ellos, pero bueno, de alguna manera son representantes del sector patronal, empresarial de México. Cambia radicalmente el sentido de la conducción de la educación. Y empezamos a ver una serie de cambios. Por ejemplo, en 1990 hay un acuerdo entre el presidente Salinas de Gortari con el sector privado, en donde dice que todas las nuevas instituciones de educación tecnológica que se creen en el país serán dirigidas por empresarios, junto con funcionarios, pero con la participación directa de empresarios. Y desde 1992 hasta la fecha se han creado 100 de estas instituciones, mientras que no se han creado instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico. Se crean lo que se llama universidades tecnológicas o universidades politécnicas, en donde ya no hay un consejo universitario, no hay una participación de los estudiantes, no son carreras de 4 años, son de 2 años, y donde efectivamente los empresarios dirigen junto con funcionarios públicos, pero a costa del Estado, estas nuevas instituciones. Entonces, hay un cambio también en la interpretación de qué significa el derecho a la educación. Porque en 1934, aunque no se hablaba de derecho a la educación, fue muy claro que el Estado asumía como una obligación el que las personas tuvieran educación. Esto no había ocurrido antes, ni con Porfirio Díaz, evidentemente, pero tampoco en la Reforma, en los años de la Constitución, de la primera gran Constitución. Entonces, a partir de 1934, en los hechos, no en el discurso, empieza a haber derecho a la educación. En 1990 empieza a cambiar el significado de ese derecho a la educación. Este pacto fue en 1990. El segundo pacto fue ya no con empresarios nacionales, sino con empresarios internacionales. Y fue el pacto con el Tratado de Libre Comercio, en donde se establece que la educación es un servicio. Así como hay servicios funerarios, como hay servicios de belleza, servicios de atención prenatal, servicios médicos, la educación también es un servicio. Y cuando la educación deja de ser un proceso de formación de las personas y se convierte en un servicio, esto significa que se pasa de proceso educativo a instrucción. ¿Usted qué quiere aprender? No, pues yo quiero aprender a hacer galletas. Bueno, muy bien, le ofrecemos el servicio de dar la instrucción sobre recetas de galletas al costo de tanto. ¿Usted quiere aprender a pintar uñas? Muy bien. ¿Usted quiere aprender a poner inyecciones? Perfecto. Son servicios que se ofrecen. Ya no es esta idea de la responsabilidad del Estado de ofrecerle educación a las personas. La responsabilidad del Estado empieza a cambiar, a convertirse en el organizador de buenos servicios. Es decir, que no le inyectan agua a usted en lugar de la medicina que se supone que le deben de inyectar, y para eso hago una certificación de este lugar donde usted inyecta. Que realmente le enseñan a esta persona a ser médico, bueno, certificamos que esta escuela sí enseña a ser médico porque cumple con tales y tales requisitos. La función del Estado empieza a cambiar radicalmente. Ya no es el garante, es el garante del orden, el que evalúa para ver que los servicios funcionen bien. Y hay un cambio entonces radical, importantísimo, en la concepción misma del servicio. ¿En qué se refleja este cambio? Se refleja con mucha claridad, me parece a mí, en lo que tiene que ver, y es solo un ejemplo, pero voy a profundizar un poquito, en lo que tiene que ver con ustedes los jóvenes y la educación. Cuando se habla de un derecho, se habla de que la persona, con tal de que cumpla ciertos requisitos mínimos, entonces puede ejercer ese derecho. En la educación primaria, por ejemplo, que traiga un acta de nacimiento para ver que el niño tiene tal edad y entra a la escuela. Tiene derecho a eso. Pero a partir de
de los 90 empieza a cambiar la concepción. Y en el caso del acceso a la educación, se da una cuestión muy interesante. Siempre han existido los exámenes de ingreso, siempre. Bueno, siempre es una manera de hablar. Desde los 60 existen los exámenes de ingreso, más o menos. Pero lo que no existía era una idea de que debería de existir exámenes nacionales para todos. Así como antes se decía, bueno, tiene que haber una educación nacional. Ahora ya cambió, ahora es un examen nacional. Surge el Ceneval y empiezan a surgir estos nuevos exámenes, con tres grandes mitos que tienen los exámenes de ingreso a la educación, para que vean cómo se transforma el derecho a la educación. Primer mito es que si una persona, se esfuerza, puede entrar a la universidad que quiera, a la UNAM, por ejemplo. No sé yo cómo está la situación aquí en la Universidad La Salle, pero en la UNAM, por ejemplo, hay 195,000, 198,000 aspirantes al año y hay 17,000 lugares disponibles. Entonces, primer mito es que si uno estudia, tiene derecho a entrar a la universidad. Pues no es cierto, porque si hay 17,000 lugares y el 50% de los jóvenes que están tratando de ingresar quiere ingresar, tiene altas calificaciones y mucha capacidad y estudió muchísimo, por mucho que haya estudiado no entra. Entonces, primer mito es ese. Segundo mito es el que se supone que los exámenes son igualitarios, es decir, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ingresar. Sin embargo, empieza uno a ver los datos de admisión y encuentra uno cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, en 10 años de aplicar exámenes del Ceneval en la República Mexicana, nunca, en ningún momento, las mujeres alcanzan el promedio que tienen los hombres en estos exámenes. Nunca. Y dicen, bueno, va a ser un problema ahí local. Pero luego se va uno a la UAM y descubre uno que por cada 100 hombres que quieren ingresar a la UAM, entran 25. Y por cada 100 hombres que quieren ingresar a la UAM, cada 100 mujeres que quieren ingresar a la UAM, entran 15, 16. Y esto año tras año, tras año, tras año. Entonces dicen, caray, aquí está pasando algo. Porque bueno, no falta siempre un machista que se suelta riendo, yo los felicito porque no se sueltan riendo, como diciendo, pues sí, claro, las mujeres a veces no estudian mucho, en fin, una cosa así, ¿no? Entonces dice uno, a menos de que haya algo, pero ¿dónde esto, en donde hay algo que impide que las mujeres entren en la misma proporción? Y en la UAM pasó hicieron un experimento sin querer, porque la burocracia a veces hace cosas sin querer que le resultan buenas, ¿no? Lo que hicieron fue, dado que había muchas quejas de los profesores diciendo, este examen de selección que tenemos, que es estos exámenes de opción múltiple, que ustedes probablemente ya conocen, estos de confusión múltiple, como le llaman también algunos, hace que los jóvenes que llegan pasen por un examen y que ni siquiera sepan escribir, porque el examen no les pide que escriban nada más que rellenen cosas. Entonces, con que escriban su nombre y empiecen a rellenar bolitas, ya llegan acá y nosotros no sabemos si pueden ligar 2 o 3 palabras o no. Llegan con muy bajo nivel y el examen no lo detecta. Entonces, esa fue la queja. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente, decir, bueno, que el examen valga 70% del criterio de ingreso a la UAM y que el promedio de preparatoria valga 30%. Y entonces hicieron eso. Y lo que empezó a ocurrir es que en lugar de que hubiera por cada 100 hombres 25 que entraban, bajó a 20. Y las mujeres, por cada 100 mujeres,
En lugar de que fuera 16, subió a 18 o 19. Es decir, hubo un acercamiento igualitario. Y entonces uno dice, es que el examen tiene un problema. El problema es el examen. Este examen discrimina a las mujeres. Hay una universidad muy famosa en México que tiene dos sistemas de ingreso. Hay personas jóvenes, como ustedes pues, que entran haciendo un examen de selección. Y hay otro grupo que entra sin hacer el examen de selección a la licenciatura. Y cuando uno compara estas dos poblaciones de jóvenes, más o menos de los mismos niveles socioeconómicos, más o menos de las mismas escuelas de procedencia, uno descubre que la discriminación por género disminuye radicalmente y en algunos casos desaparece totalmente. Entonces, un segundo mito es que todo el mundo va a hacer un examen y que le da oportunidades iguales a todos. No es cierto. Tercer mito: el examen identifica a los más capaces. Un examen de opción estandarizado, de opción múltiple, es un examen que identifica a los mejores. Falso. ¿Por qué? Porque lo que no nos explica nunca es cómo se hacen los exámenes. Si yo les pregunto a ustedes, supónganse que les voy a poner un examen, ¿no? Y les hago preguntas de este tipo. ¿Cómo se llamaba el padre de la patria? Entonces, 20 manos, 100 manos se levantan y dicen Miguel Hidalgo de Costilla. Muy bien. Ese tipo de preguntas me crea un problema a mí como administrador de una universidad y a mí como Estado, que es el que todo el mundo tiene derecho a entrar, porque es tan fácil la pregunta del examen que todo el mundo lo pase, por lo tanto, oiga, yo pasé el examen. Mire, de 120 aciertos me saqué 118, porque la otra pregunta era ¿cómo se llamaba alguien cómo se apellidaba alguien que se llamaba Emiliano, era del estado de Morelos y luchó en la revolución? Zapata, de mí. Entonces el maestro, ya habiendo experimentado eso, se va al otro extremo y dice, bueno, a ver, ahora sí les voy a poner un examen muy difícil. ¿Cómo se llamaba la mamá del padre de la patria? Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque hay dos o tres, no faltan los inteligentes y súper creativos que dicen, la señora Costilla. ¿Sí? Pero bueno, creo que se capta la idea. Es decir, que el maestro puede hacer un examen tan difícil que todo el mundo repruebe, o tan fácil que todo el mundo pase. Eso lo sabemos ya por ser estudiantes, y nos trae ganas el profesor. Entonces, sácatela, ahí viene un examen, todo apegado al plan de estudios, nada de que nos preguntó sobre astronomía y es la clase de historia, no, todo apegadito, y pues lo reprueban. Entonces, lo que ocurre en los exámenes es que hacen un examen en donde solo muy poquitos tengan altas calificaciones, una gran cantidad de personas tenga calificaciones medias y unos poquitos tengan muy bajas calificaciones. Y claro, algunos dicen, bueno, es que así es en la realidad. En los salones siempre hay unos cuantos que son bien inteligentes, otros que somos pues así todos los medianos, y otros pues, que están de plano mal, ¿no? Aparentemente está reflejando la naturaleza de los grupos, pero no si sabe uno que los exámenes están hechos a propósito para que adopten esta forma que se llama la curva normal o curva de campana, en donde la joroba más alta está en donde están todas las calificaciones de 60, 50, 70 aciertos, y muy poquitos acá. Porque esos poquitos, que están en la colita de muy poquitos, le permite al administrador, decir, ¿cuántos alcanzaron 120? 2, muy bien, esos entran a medicina. ¿Cuántos alcanzaron 119? 5, muy bien, esos también entran a medicina. ¿Cuántos alcanzaron 118? Fueron también 20, pues esos también entran. Es decir, ir dosificando. Y cuando llego a mi cupo, que supónganse de 100 lugares en medicina, ahí corto. Los demás pues no pasaron el examen,
Es una medida flotante, porque si yo pongo el examen para ingeniería hidráulica, donde hay, digamos, 500 lugares disponibles, ya hay 700 candidatos, ahí entran prácticamente todos. Entonces es un techo flotante. La reprobación no es el 6, es lo que le conviene con estos exámenes al administrador de la institución y al Estado. Y entonces por eso ustedes encuentran en estos exámenes preguntas que en realidad no están tratando de averiguar si ustedes saben algo. Nada más están las preguntas ahí para que ustedes cometan un error, porque si no cometen un error, entonces quedarían en los altos niveles. Por ejemplo, una pregunta. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. ¿Qué expresa el fragmento? A. Burla. B. Amistad. C. Rencor. D. Amor. E. Incertidumbre. Evidentemente, fíjense, además es una poesía. Sor Juana Inés de la Cruz lo dijo, ¿no? Es de Sor Juana Inés. Y una poesía uno capta burla, capta incertidumbre, pues dependiendo de la poesía, de la historia personal, de las emociones que uno tiene en ese momento. Estoy triste porque me inyectaron y no quería que me inyectaran, o me cortaron, o corté porque ya no había remedio, en fin, lo que sea. Pero entonces esta pregunta es clásica. Y bueno, tengo todo un listado aquí, ¿no? Para entender cómo en realidad los exámenes no identifican a los más capaces. Sí es cierto que hay preguntas. Si ustedes les preguntan cuál es el estado que está más al sur de la República, pues bueno, ponen Chiapas o Oaxaca, creo que es Oaxaca, no Chiapas. Ahí sí es un conocimiento claro. Pero si tienen, cuando ustedes encuentran estas preguntas, quiere decir que están ante preguntas que no están hechas para evaluar, están hechas simplemente para que saquen baja calificación. Por azar, alguien puede responder a esta correctamente, ¿no? En fin, el crecimiento de las grandes ciudades mexicanas se debe principalmente a escasez de mano de obra. B. Centralización de los servicios. C. Fortalecimiento de la mano de obra. D. Migración del campo a la ciudad. E. Cierre de centros de producción pecuaria. Todas, casi todas son correctas. Entonces, esos tres mitos en la evaluación están poniendo claramente en riesgo el derecho a la educación. Son preguntas por ejemplo, la de Sor Juana Inés de la Cruz para bachillerato, pero, y se supone que ya es un nivel obligatorio, se supone por lo tanto que hay derecho a la educación. Entonces, hay dos problemas en el derecho a la educación. Uno es el acceso. Para millones de mexicanos, de jóvenes mexicanos, la universidad, la educación superior, no existe como una posibilidad. No por un problema de los estudiantes, de los jóvenes, sino por un problema de política educativa. En Cuba el 100% de los jóvenes están en educación superior. En Argentina es el 75%. En Chile es como el 38%. En Brasil el 37%. En Uruguay están por encima de México también. En Paraguay también. En Panamá, en República Dominicana, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. En todos esos países hay una proporción mayor de jóvenes en la educación superior que en México. México tiene 31% de jóvenes en la educación superior. Y Argentina tiene 75%. Entonces, en el fondo, el derecho a la educación depende de la voluntad del Estado, de abrir o no lugares suficientes. Desde 1980 no se crea, salvo la UPN, que se creó 2 o 3 años después, y recientemente la UACM, no se crea una universidad de estas como La Salle, por ejemplo, donde hay facultades de medicina,
ingeniería, bibliotecas, en fin, todos los servicios, la UNAM, la UAM. No se ha creado una universidad pública de ese tipo en estos últimos 30 años, por una política gubernamental. Entonces el derecho a la educación no es, como algunos lo conciben, el derecho a presentar un examen. Es básicamente el derecho, consiste en el derecho a tener un lugar en la educación. Y por esto se explica a uno tanto los conflictos que hay en la educación como las alternativas que están surgiendo. En términos de conflicto, pues en 1918 los jóvenes de Argentina decían: la universidad no puede estar en manos ni de la aristocracia ni del clero. Y decían algo que era revolucionario en su momento: debe estar en manos de los estudiantes. La soberanía, el derecho a darse gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes, decían estos jóvenes en 1918. En 1929 la UNAM se vuelve autónoma. En 1950, bueno, sobre todo a partir de los 70, surgen innumerables universidades autónomas. Sin embargo, todo lo que es primaria, secundaria y gran parte de la preparatoria sigue unido al Estado. Los movimientos han generado universidades. La Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, con su estructura, el hecho que no tenga exámenes, sí tiene examen de selección, pero no exámenes, digamos, en las materias, que tenga un sistema educativo distinto, mucho más horizontal, el que cobre bajas colegiaturas, se explica por el 68. El hecho de que hoy en la Ciudad de México haya una universidad que no tiene examen de selección, es gratuito, no exige un tiempo mínimo para terminar los estudios, es una universidad que también es sumamente democrática, donde los funcionarios no participan en el gobierno, sino que son los profesores y los estudiantes los que toman las decisiones fundamentales en la institución. Eso se debe al movimiento de la UNAM de 1999-2000, que luchó en contra de la gratuidad, en contra de los exámenes de selección y en contra de los topes a la permanencia para los estudiantes. Bueno, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por supuesto. Entonces, el derecho a la educación no es un fruto de la benevolencia de los estados. Crearon la educación para fines que no necesariamente eran los de formación de los jóvenes. Otros fines, razones de Estado muchas veces, o razones del capital en otras ocasiones, pero no necesariamente para el bien de los estudiantes. Solo fue a través de revoluciones, de conflictos, que la educación ha adquirido rasgos de una educación que ayude a formar personas que sean ciudadanos, participantes, que tengan conciencia, que puedan ser solidarios, que puedan generar alternativas para su país. Eso, que no está en los planes de los estados, surgió en México gracias a que la educación en México es producto de una revolución, y entonces se cuela por ahí esta idea una y otra vez. El conflicto con los maestros, por ejemplo, es claramente un conflicto de rechazo a este proceso de privatización de la conducción de la educación tan profundo que se está dando en el país. Es una manifestación de aquel concepto de educación postrevolucionario que se enfrenta ahora a este concepto de educación neoliberal, como se le llama, privatizado, del Tratado de Libre Comercio, de la globalización, del gane-gane, de que pues ganamos tú y yo y los demás, pues a ver cómo les va. Eso es lo que estamos viendo, un choque entre dos concepciones de la educación y del derecho a la educación muy profundas. Y estamos viendo también el surgimiento de alternativas distintas. Los integrantes de las comunidades de Chiapas, por ejemplo, ellos tienen un sistema educativo autónomo que va desde la primaria hasta la universidad de la tierra. Y en otros lugares, como en la Universidad del Sur,
también hay esta idea, como en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, de que la educación superior como la conocemos actualmente es una educación superior en crisis. Y su crisis fundamental es la del derecho a la educación. Es decir, que hay muchos lugares vacíos. Es decir, que no están todos los que deberían de estar ni en las escuelas privadas ni en las escuelas públicas. Ese es el gran problema, la gran crisis de la educación. Luego, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? Son otra causa de problemas. Pero fundamentalmente, lo que estamos viendo de alternativas, de luchas, de conflictos, son en el fondo este choque de dos placas tectónicas muy profundas, muy poderosas, respecto de hacia dónde debe ir la educación. ¿Y cuál está ganando? Pues a veces parece que está ganando una, a veces parece que está ganando la otra. Hay momentos donde surge con mucha fuerza una de estas placas, y hay momentos en donde la otra tiene un peso muy avasallador. Bueno, habría mucho más detalles en toda esta estructura, pero yo lo dejaría de esa manera para dar paso ahora sí, por fin, a sus intervenciones. Muchas gracias. Entonces, pues pasamos a las preguntas. No sé si quiere hacer la forma. A ver. Sí, por favor, compañero. Buenas tardes. Hola. Primero que nada, gracias por su visita y pues, me pareció un tema bastante importante, sobre todo por el trabajo que usted ya viene realizando. Dos preguntas me llamaron la atención respecto a los exámenes de admisión de las universidades públicas, sobre todo el de la UNAM. Si bien cuando se cumplen los cupos de las facultades, ¿qué pasaría cuando muchos de los compañeros que se llegan a quedar no aprovechan ese lugar? Porque hay quienes son aceptados y que dicen, no, pues es que yo no quiero ir a la UNAM, que porque la facultad está fea, que porque dicen que hay porros, por prejuicios o mitos que se traen, ¿no?, de la misma universidad, en contraste, precisamente como ya lo señalaba usted, con la UACM, ¿no?, que no acepta, que no emite un examen de admisión, ¿no?, porque considera que todo aquel que haya acabado la preparatoria pues merece una oportunidad de estudiar una educación superior, ¿no? Y finalmente, pues también el tema de la corrupción, ¿no?, de estas palancas de que no forzosamente el capaz es el que entra a la UNAM o a la UAP, ¿no?, o al Politécnico, sino que también se da por medio de palancas, ¿no? Entonces también ahí nos está quitando lugares, ¿no? Entonces no sé usted al respecto que si ha trabajado este tema o qué nos podría decir. Bueno, ¿esperamos varias o...? Si quiere una. Sí. Bueno, ¿qué pasa con los lugares de aquellos que finalmente cambian de opinión, no se presentan a inscribirse o a los 6 meses se retiran, en fin? Lo que está pasando es que precisamente porque hay estos movimientos de rechazados, ustedes han de haber oído hablar de ellos, se ha creado una mesa de negociación con la SEP, la UAM, la UNAM, el Politécnico, la UPN, la UACM, la Universidad Autónoma del Estado de México y las tecnológicos y universidades tecnológicas están ahí. Bueno, ¿no? Los chavos no quieren que estén ahí, pero bueno, ahí están, ¿no? Con los estudiantes, con los aspirantes rechazados. Entonces esta mesa de negociación se abre cada año y lo que se ha dado como solución es algo que ya tiene varios años, que precisamente porque después del primer año quedan lugares en la UNAM y en el Politécnico, entonces lo que se hace es que estos jóvenes que participan en este movimiento gastan un año en una institución particular con beca de 100% pagada por la UNAM o de un porcentaje que es muy variable pagado por la SEP, y luego al final de su primer año tienen la oportunidad de ingresar a la UNAM o al Politécnico. Digamos, es una entrada por la ventana, vamos a decirlo así. No entran por la puerta principal, sino que entran por la ventana y ocupan estos lugares. Ha habido problemas, la UNAM está muy reticente a esto, en fin, pone trabas, etcétera, pero bueno, eso es lo que se ha abierto y miles de jóvenes han podido entrar por esta vía perfectamente legal, por cierto. La corrupción, bueno, se supone que no hay corrupción, se supone que ya esta época donde el rector recibió una tarjetita de soy el diputado fulano de tal, ahí tengo
a mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, ¿no?, que está queriendo ingresar, en fin. Se supone que eso ya no ocurre porque el examen es estandarizado, hay una ficha para cada quien, se supone que no existe eso. Lo que sí ocurre es este problema de que si uno es hijo de profesionistas, es de clase media, ilustrada, viene de una escuela privada, tiene uno mayores probabilidades de ingresar que los que no. Y ese es, digamos, lo podemos poner así, no es una corrupción individual, así de que yo te doy tanto dinero para que me des un lugar, la tradicional. Esta es nueva, bueno, no es muy nueva, pero digamos, es como estructural, ¿sí? Las cosas se arreglan de tal manera que esto ocurre, ¿no? Y que entonces resulta que hay, por ejemplo, 5,000 jóvenes hijos de empresarios y funcionarios que tratan de ingresar a la UNAM y entran 1,000. Y hay 13,000 jóvenes hijos de obreros y campesinos que tratan de entrar a la UNAM y entran 1,000. Entonces alguien dirá, ven, igualitos, la igualdad total. Pero no, pues es que acá son 13,000 y acá son 5,000 y entran la misma cantidad. Entonces, esa en otro país, en otro, tal vez en Suiza, en Suecia, se podría decir, pues es una corrupción. ¿Sí? Aquí no se dice así, pero bueno. Entonces, pero corrupción así de esa, yo no estoy enterado, y ya tengo muchos años en estos negocios, ¿no? Bueno, no son negocios. Ahí me habló el subconsciente. No, en estos asuntos, vamos a poner. Sí, a ver, si quiere, compañero. Bueno, dos preguntas. No sé si vio el artículo que sacó Carlos Elizondo en Excelsior, que se llama Educar para la Mediocridad, según el cual el argumento es que en realidad hay muchas empresas que tienen, sobre todo privadas, ¿no?, que tienen puestos para jóvenes que egresan, pero la mediocridad con la que salen de la universidad, tanto pública y privada, es lo que hace que no entren a los trabajos, ¿no? Y según Elizondo, el problema es la falta de calidad de las universidades. Y de eso saco una conclusión que me parece como bastante sintomática de la concepción de educación, que es que en realidad no todos los estudiantes, sobre todo en educación superior, deben tener el derecho a la educación, y sobre todo aquellos que se dedican a estudiar cosas como historia del arte o ese tipo de cosas que en realidad no favorecen a la oferta de trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la opinión como de toda esta vertiente que está tratando de imponer una concepción de la educación que más bien obedece a cierto criterio mercantilista, ¿no? Eso como por una parte. Y por otra parte, ¿cuál es lo que usted ha incluido, lo que usted ha visto en esta nueva gestión de gobierno respecto a lo que se va a hacer de acuerdo a la educación pública, ¿no? En los 2 sexenios pasados no hubo inversión en realidad en educación pública más que en escuelas politécnicas, etcétera, pero no hubo inversión en lo que usted hablaba, y no sé cuál va a ser cuál es la perspectiva de lo que va a pasar en este sexenio. Bueno, en primer lugar, creo que es falsa la apreciación de... no leí el artículo, pero conozco evidentemente la corriente de pensamiento en ese sentido, sobre todo si lo vemos en el punto de la historia, de la filosofía y esas materias, ¿no? Bueno, yo estudié filosofía, ¿no? Entonces estoy defendiendo al gremio, ¿no? Defensa propia, ¿no? Hay, por ejemplo, en una ocasión en Veracruz, un grupo de jóvenes me preguntaba ¿por qué es que se tomó esta y esta y esta decisión? Unas decisiones verdaderamente absurdas. Es decir, absurdas en el sentido de que no se previó el impacto social que iban a tener esas decisiones. Y la única respuesta que se me ocurrió, pero que me resultó muy cierta, es que finalmente cada vez menos de nuestros dirigentes nacionales estudian humanidades, filosofía, historia, conocen de leyes a profundidad, es decir, son gente sabia, y entonces los problemas se les echan encima porque no tienen de dónde armar una interpretación de lo que está pasando en el país. Es decir, esto de la lectura de los libros es muy revelador.
de nuestra clase política, ¿no? La otra cuestión es la siguiente. ¿Qué preferimos? ¿Un país con desempleo galopante y con personas, en su mayoría, que no han completado la educación básica? Todavía tenemos 37 millones de mexicanos mayores de 15 años que no terminaron la secundaria. Entonces ¿qué país preferimos tener? ¿Un país donde todos los jóvenes tengan los más altos niveles de educación, el mismo desempleo, o la misma tasa de desempleo, pero con una población que no ha terminado ni siquiera la educación básica? ¿Qué preferimos? Y ahí no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero mi opinión es que, a pesar del desempleo, ese país va a ser un país mucho más civilizado, con mucho más potencialidades, con una ciudadanía más consciente, con una capacidad de exigir, de demandar, de movilizarse, de plantear problemas. Y esto basado en estudios. Hay estudios de Carlos Muñoz, por ejemplo, donde dice: ¿qué pasa con todos esos jóvenes egresados de la educación superior que no encuentran un trabajo formal? ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Y descubre cosas muy interesantes. Por ejemplo, descubre que, a diferencia de los que terminan la educación básica, nada más, los jóvenes que terminan la educación superior son capaces de armar su propio proyecto productivo, contratar a 5, 6, 7 personas, tener, digamos, un nicho ahí donde pueden trabajar. Y lo vemos. No sé si han visto en las colonias populares donde está el mecánico, el taller mecánico del papá, enseguida está la veterinaria de la hija, porque estudió veterinaria y puso una veterinaria, y del otro lado está, no sé, la otra hermana que es psicóloga, y está también ahí con su changarrito, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, hay una cosa que da la educación superior que tiene que ver mucho con la capacidad de generar perspectivas para uno mismo, que no está en la educación, desgraciadamente, secundaria, primaria y media, incluso media superior. En gran parte porque la educación sigue siendo una cuestión de Estado. La educación sigue siendo un acto de gobierno. Es decir, somos como la Secretaría de Recursos, ya no existe, de Recursos Hidráulicos, ¿no? O la Secretaría de Pesca, o la Secretaría de la Reforma Agraria. Y luego, enseguidita, la de Educación, con una dimensión, una idea totalmente distinta de lo que es la Secretaría de Pesca y la de Educación. Y entonces utilizamos los mismos criterios burocráticos para organizar la pesca que para organizar la educación superior. Ahorita le preguntamos acá al compañero. Y ese es el gran problema, que no tenemos una educación autónoma. La educación debería ser desde primaria, no dirigida menos por el gobierno, debería ser una educación de Estado. Y dicen ustedes: bueno, sería un caos, sería terrible. ¿Y la UNAM es un caos? Ah, sí, en 99, 2000, pero vean toda la historia, ¿sí? Es decir, no es patrimonio de la humanidad, no todo el mundo dice que ahí están los mejores profesores. Es decir, no es un experimento muy claro de cómo una institución educativa que elige a sus propios dirigentes, con todas las cosas que hay, evidentemente. Segundo, que administra su propio patrimonio. Tercero, que deciden maestros, estudiantes y funcionarios cómo se va a estudiar la medicina. Fíjense, se deciden cosas muy graves en las universidades y las decidimos profesores y estudiantes. Cuando, por ejemplo, van estudiantes del Politécnico a la UAM y dicen, es decir, que el rector no se los nombra el presidente, ¿no? Aquí lo elegimos. Se pelean, los acusamos, etc. Pero lo elegimos nosotros, dentro de la universidad. Y los planes y programas de estudio ya les llegaron, los nuevos planes, no nada que ya nos llegaron. Nosotros los hacemos y metemos esta materia y la sacamos, y los estudiantes dicen, no, sí queremos eso, no queremos aquello, etc. Y el resultado es que tenemos desde hace 70 años instituciones autónomas que funcionan, y no hemos querido aplicar nunca esas lecciones de la autonomía a la educación básica. Es decir,
que para algo tan peligroso como educar médicos e ingenieros, porque bueno, eso es un peligro, ¿no? Le inyecten a uno cosas que no son buenas, ¿no? Estoy traumado, ¿no? Porque me inyectaron, entonces digo, para que le bajara no se crea. Es decir, profesiones tan riesgosas como esas se las dejamos en manos a los profesores y estudiantes. Es decir, ustedes decidan, ustedes. Y bueno, en unas universidades se estudia, por ejemplo, control de calidad en la sala de operaciones, en el TEC de Monterrey, por ejemplo. Y en otras no. En fin, pero ese experimento que se hace con profesionistas que son poseedores de una profesión que es riesgosa para la salud de muchos o para la estabilidad de edificios de otros, se lo dejamos en manos de los profesores y estudiantes. Y la educación básica, donde pues que Juanito juegue y se divierta y aprenda las letras, pues no pasa nada en el mundo si está haciendo las letras al revés, y no se cae nada, ¿no? Esa sí está militarizada, regimentada. Había épocas donde no se podía cambiar una teja del techo sin el oficio debido, y todavía es así, ¿eh? El oficio debido del secretario que pasó al subsecretario y de ahí al directorio. Es terrible el burocratismo. Y uno se asombra de que uno aprenda allí finalmente algo, ¿no? Porque es tan rígido, burocrático. Y ahora con la reforma educativa, pues peor, esa es la perspectiva. ¿Por qué? Porque en lugar de maestros a los que les ponían una zanahoria, si tú haces que tus niños aprendan, te vamos a dar dinero, ahora vamos a tener maestros a los que les decimos, si te va mal en la evaluación te vamos a sancionar o te vamos a correr, a remover del grupo, pues. A lo mejor no lo corren del trabajo si es definitivo, pero lo quitan entonces va a haber un clima de miedo. ¿Se combina el miedo con el gozo de aprender? Yo digo que no. Pues es muy complicado esto de tener un salón de clases donde el maestro sabe que está bajo vigilancia, sabe que hay un artículo 75 de la nueva ley general de servicio profesional docente que dice que cuando la autoridad considere que el profesor ha incurrido en actos dignos de sanción, le dará 10 días de plazo para que alegue lo que a su juicio le convenga. Así está en la nueva ley. Pues evidentemente por eso están parados de pestañas, ¿no? No hay suficiente financiamiento. No se ha dicho nada del financiamiento de las universidades, de que haya un cambio radical, de que se van a abrir nuevas instituciones. Y en el sector básico pues tenemos una situación muy problemática, desgraciadamente. No todos deben tener derecho. Pues yo digo que si estamos todavía en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, pues eso es elemental. Es como el derecho a la libre expresión. No se vale hacer un examen para ver si usted tiene derecho a hablar y dar su opinión. Es que hay gente que dice puras sandeces, entonces les hacemos un examen antes para cuidar. Pero no se vale. Ariel. Sí, si quiere con la compañera Alejandra. Pues sí. Por favor. Es que ella levantó la mano primero. Bueno, a mí me parece que ahorita yo personalmente marcaría como una nueva etapa de la educación, la que está dada por la tecnología, la que está dada de forma virtual. En mi experiencia personal, mi hermano está estudiando Derecho y Ingeniería Ambiental en una escuela... ¿Mental? Ingeniería Ambiental. Pero me parece pues muy interesante porque pienso que podría ser una nueva solución a ese problema de los lugares. Sin embargo, creo que existe la misma desigualdad en cuanto al acceso, por ejemplo, a la tecnología, porque no existe, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted, por ejemplo, de esta nueva etapa educativa en la que además creo que tiene el aporte de que el estudiante debe ser mucho más autodidacta, sin embargo, pues se le pueden dar las herramientas, ¿no? para desarrollar una carrera profesional, por ejemplo? ¿Cree usted que realmente pueda ser una opción viable para estos problemas de lugares y de económicos, sobre todo para el dinero que se asigna a la educación? Bueno, yo creo que en ciertas circunstancias sí.
por ejemplo, si tomamos a un joven de 18 años, creo que es distinto a si estamos hablando de un joven de 27 años, 28 años. Creo que la escuela presencial cumple un papel muy importante, que es que uno aprende todo lo que no le enseñaron en la educación básica. En la educación básica no nos enseñaron a decir que no, a no estar de acuerdo con el profesor, a decir me interesa más esto que esto, a decir no me gusta esto. Es decir, realmente hablar y a que la voz sea escuchada. Es decir, a participar más o menos democráticamente. Es algo que en una escuela de gobierno, con oficios, con sanciones a los profesores, eso se permea por todos lados, se crea un régimen muy militar. Es decir, regresamos a los orígenes prusianos de la escuela, de alguna manera, cuando se empiezan a establecer todo este tipo de control. Entonces depende mucho de la educación. Hay educación que es mucho más libertaria. Pero el problema que tenemos en México es que solo cuando el joven llega a algunas preparatorias o a algunas universidades es que empieza a respirar aires de libertad. Yo doy un seminario a los de recién ingreso. Tienen un seminario que se llama Ciencia y Sociedad. Entonces analizamos la relación entre ciencia y la sociedad como una manera de comenzar la carrera profesional. Y 3 meses tenemos nada más ese seminario, y cambian, los jóvenes cambian, porque para empezar no existe esto de que hay un escritorio y el profesor, son mesas alrededor, hay libertad de participación, yo coordino pues las participaciones. Cuando ya empiezan ellos a entender cómo funciona el asunto, ellos empiezan a coordinar la sesión. Tenemos una bibliografía, decidimos cómo va a ser la evaluación, lo decidimos nosotros, con un criterio, y lo decimos así muy francamente. Aquí la idea es que todos ustedes están aquí para aprender. Entonces, vamos a discutir y a definir cuál es la evaluación que nos ayuda a aprender más. Y lo primero que cae así por su peso es el examen. Si nadie quiere el examen. No, es que con eso no aprendemos. Entonces, es un error que cometen. ¿Por qué? Porque entonces van a tener que trabajar más, porque entonces entregan 2 trabajos a la semana, durante 11 semanas, son 22 trabajos, tienen que leer como 40 lecturas, y tienen que discutirlas, tienen que hacer una investigación, trabajan mucho más que si fuera solo el examen final, pero escogen siempre trabajar más. A mí me parece muy interesante, porque en el fondo esa es la pregunta que uno debe hacer. Es decir, el que llega ahí a decir yo no vengo a aprender, pues bueno, pues sí, quédese ahí si quiere, pero pues no entra en el acuerdo que estamos tomando aquí, ¿no? Y nunca, por ejemplo, les damos esta oportunidad. Cuando usted llegue al 6, bueno, es una S, no hay número, ¿verdad? Es decir, usted va acumulando evaluaciones y entonces va acumulando su calificación. ¿Sí? O sea, usted empieza en 0, a lo mejor las primeras 2 semanas ya está en 2 de calificación, luego ya está en 5, luego ya está en 6. Y yo les digo, miren, los que ya no quieran venir después del 6 y digan, yo quiero un 6, es lo que me interesa, yo no quiero más, váyase, ya no venga aquí, nada más venga el último día para que le ponga yo el 6. Pero no tiene ya que venir. Jamás en mis 30 años de dar esa materia, bueno, es decir, qué aburrido, pero muy interesante, ha habido un joven que diga, yo retomo esto del 6. Claro, me queda la duda si es la codicia por el MB o es realmente aprender, pero cualquiera que sea la razón, se quedan y participan, y entonces eso les abre un mundo de participación que no tienen, que no da la computadora, que no da el chat, que no da. Y les digo, el problema es que nuestra educación básica tiene esa dificultad enorme, de que es un acto de gobierno, es muy burocrática, muy autoritaria, no por los maestros, porque son parte del engranaje nada más. Uno actuaría igual ahí también. Sí podría ser una solución sin ir al extremo. Hoy ya existe oficialmente la posibilidad de obtener un título
de licenciatura por 5,000 pesos en 3 días no consecutivos. Le expiden a ustedes un título de la Secretaría de Educación Pública si tienen más de 25 años. Son los exámenes de licenciatura del Ceneval. Y entonces dicen, bueno, esa es una tomada de pelo. Incluso había un momento en el que le daban el certificado de médico cirujano a gente que no había pisado el hospital. Claro, los médicos pusieron el grito en el cielo y dijeron, no puede ser esto. Ahora ya les piden 50% de los créditos, pero en sociología, en psicología, en derecho, etc., de cero. Usted puede no haber pisado jamás una facultad de derecho, lo que sea, y salir con su título flamante de licenciado de derecho por la SEP, no por la Universidad Santo Domingo y anexas, ¿no? Y eso es peor fraude que la educación virtual, ¿sí? Pero yo tengo, el problema que yo tengo es ese, de la formación. ¿Qué tanto nos ayuda a formar jóvenes? Combinarlo con la educación presencial, la educación virtual, me parece fantástico. ¿Compañera? Sí. Muy bien, bueno, yo venía con muchas expectativas, doctor, a su conferencia, y bueno, creo que están ampliamente cubiertas y demás. En relación a que tenemos nuestra Facultad de Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos una licenciatura de Educación Primaria y Educación Preescolar. En ese sentido, hay un perfil de egreso para nuestros docentes, y quienes tienen la decisión, como ustedes lo dicen, de manera gubernamental, de manera oficial, de decidir quién lo debe, cuál es el perfil que se debe de cumplir, ellos no lo tienen. Aquí, para poder egresar, hacen un documento recepcional, obtienen un título y cédula profesionales, y siendo que quienes están votando en las cámaras de diputados y senadores, hay algunos que tienen apenas la preparatoria. Es en un sentido. Los docentes estamos aquí, como usted lo menciona, para tener una formación integral, humanista, como docentes, y somos quienes debemos de tener mayormente la palabra en esto, y nos estamos especializando. Y en cambio, el secretario de Educación, diputados y senadores parecen plurifuncionales. Fueron secretarios de Desarrollo Social, de Economía, de Gobernación, diferentes secretarías, y por azares del destino llegan a la Secretaría de Educación Pública, como si tuvieran toda la experiencia para poder determinar esto. Y hablaba también usted de la iniciativa privada, como la iniciativa privada, la cuestión económica tiene que ver con la educación. Hay que ver de dónde sale Jacques Delors, qué antecedentes en formación económica tiene, y ahora es el principal teórico para la UNESCO. ¿Quién, perdón? Jacques Delors. Delors. Sí. En cuanto a otro punto que también trató, doctor, ¿será reforma educativa o reforma laboral? Y por último, la información que tenemos a través de los medios de comunicación, lógicamente es por las radiodifusoras, las televisoras, los periódicos. En síntesis, iniciativa privada. ¿Qué influencia puede llegar a tener en la sociedad en general al percibir esta reforma llamada educativa? Sí. Bueno, sí, pues el problema de que sea una dependencia gubernamental, no estoy abogando porque no sea del Estado, nada más que del gobierno, genera esto, genera que el secretario de Educación Pública puede ser un analfabeto, en último término. Porque yo te pongo ahí, yo que leí 3 libros, te pongo aquí. A los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, ¿no? Pero esa es una de las cosas que se evitaría con esta propuesta de la autonomía, que hubiera una especie de consejo nacional autónomo que determinara las grandes cuestiones nacionales de educación. Por ejemplo, si debe haber exámenes estandarizados o no para el acceso, si debe haber currículums adecuados a cada región, pues yo diría que sí, con cosas básicas, ¿no?, de todo el país. Eso sería lo ideal. Pues sí, hay mucha migración. Esto de Lords que habla usted, hay mucha migración. La UNESCO era una entidad más o menos progresista hasta los años 90, en donde el Banco Mundial empezó a tener una influencia decisiva ya en la UNESCO.
Entonces vivimos también una crisis de referentes. Los referentes son muy ambiguos y no se trata de satanizar, nada más de que finalmente el problema de esta nueva conducción empresarial es que nos está evadiendo lo que podría ser la solución de fondo, una educación conducida por la mayoría, por todos, que pudiéramos los trabajadores de la educación, los estudiantes, padres de familia, comunidades, tener voz y voto para definir las grandes líneas de la educación. Ahora con la de la reforma educativa, pues vimos cosas que realmente son muy llamativas. Por ejemplo, hay un documento que sale en el 2012 que se llama Ahora es cuando, y en ese documento dice, hay una agenda donde está, de un lado están los años y de otro lado está lo que debe ocurrir en ese año. Entonces, por ejemplo, en el 2012 dice que debe haber una alianza de anunciantes y medios masivos de comunicación para la valoración social de la profesión docente. Valoración social significa positivo o negativo, ¿sí? Suena bonito, valorar socialmente, suena que les van a dar su valor, pero no, valorar significa evaluar. Entonces, puede ser para mal o para bien. Y esto está hablando de una campaña que se pactó entre anunciantes y medios, ¿no? Campaña de desprestigio. Otra cosa que aparece en el 2013 es que debe haber una primera reforma del orden jurídico nacional. Y yo entiendo por eso la Constitución. Y es una reforma, dice esto, antes de que llegara Peña Nieto, en donde haya cambios en la Ley General de Educación a fin de determinar las sanciones a trabajadores de la educación. Y luego sale en el 2013, efectivamente, la Ley General de Servicio Profesional Docente con sanciones para los maestros. 7 causales más de despidos, a la tercera evaluación, vámonos, etcétera. Luego dice que debe haber en el 14, reforma aprobada y funcional de la Ley General de Educación y una reglamentación federal del servicio profesional de carrera docente, que es lo que ya se aprobó. Entonces, vamos viendo, y en esta agenda aparecen todas y cada una de las cosas que se fueron haciendo por parte del Congreso y del gobierno. Y dice uno, ay, que es un mago, un profeta, ¿no? Una bola, y se vio todo esto y lo escribió, nos paramos en acción, ¿no? Pero no, es un documento de Mexicanos Primero, este grupo empresarial que se dedica a hacer esto. Entonces, lo que ocurrió en la reforma del 2013 es que el Estado mexicano retomó tal cual la agenda empresarial, tal cual. Y dice uno, bueno, pasó en el 2013, ya estamos en el 2014, muerto el perro, se acabó la rabia, ya se acabó el año, ya no hay problema. El problema es que la agenda sigue al 2014, al 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y en el 22 se va a hacer una nueva agenda para el 25, 26, 27, 28. Es decir, cuando ustedes estén muertos, habrá terminado la agenda empresarial sobre la educación. Y eso es terrible, porque sería muy mal que la educación de un país plural estuviera en manos de, digamos, los zapotecas de este país, y que aprendiéramos todos zapoteca y que todos viéramos la cosmovisión zapoteca y que nos cambiáramos pues de toda nuestra manera de ver las cosas a los zapoteca, ¿no? Estaría mal. ¿Por qué? Pues porque resulta que somos de todos los sabores y colores. Por eso tiene que haber un Congreso Nacional, para ponernos de acuerdo en cosas básicas y luego dejar que cada región genere sus propios procesos educativos. Pero aquí lo que estamos viendo es un Reich, es decir, un ordenamiento vertical de lo que debe ser la educación ya a futuro, no organizado, ni siquiera, ya quisiéramos que fuera Chauffeur, pero no, ya está el poder en otro lado, ¿sí? Es como lo que decían del presidente,
aquí vive el presidente y el que manda es el de enfrente. Entonces está pasando algo así. Me parece a mí muy, muy grave. ¿Es una reforma laboral? Sí, pero tiene un impacto educativo terrible. Terrible. Terrible porque va a crear un clima de terror. Y eso es terrible terror, ¿no? Los medios de comunicación, una influencia pues muy perversa, la hemos visto, los flojos, indígenas, indios. Esto de que en México la televisión, el radio diga indios a algunos, es verdaderamente como si va uno a África y oye uno locutar que dice, esa bola de negros, ¿no? Es que aquí en este país no habemos uno solo de nosotros. Claro, aquí puede haber un compañero que venga de Suecia, pues puede ocurrir, y ser mexicano y todo, ¿no? Pero todos nosotros tenemos sangre indígena. Yo me reconozco como indígena, soy de Chihuahua, pero allí en el árbol genealógico que hizo un antropólogo, ahí está una mujer indígena que se casó con uno que viene siendo mi tatarabuelo, una cosa así. Entonces, uno es indígena. Por eso no puede uno tomar leche, por ejemplo. Bueno, ya cuando sean viejitos. Pero ese es lo radicalmente absurdo de esa campaña. Pero ahí está la campaña, y muy efectiva, muy efectiva. La gente repite las mismas frases, sí, pero exactamente las mismas frases. Bueno, venga, otra. Sí, Yo, bueno, es como de experiencias con estudiantes que he tenido en cuanto a esto de la libertad que se le puede dar a los alumnos. He observado con muchos de mis compañeros, algunos profesores, o sea, traen este esquema, ¿no? Muy rígido, llegan y es como para controlar el grupo. Y tal vez los entiendo un poco, porque los profesores que traen este esquema de tú, el interés que ustedes presenten, yo les voy a dar, o sea, como más libre, más acá, más de... Cuanto tú quieras más saber, pues te puedes acercar y vamos a, o sea, como más autodidacta, como que mis compañeros los toman como, es que no está haciendo nada el profesor o no estamos aprendiendo nada. Y son como, por una parte es de que, ay, nos chocan las reglas, ¿por qué nos imponen tanto y bla, bla, bla? Y por otro lado, cuando se les presenta la libertad para que ellos administren su tiempo o hagan sus cosas, o ellos sean los que se acercan a los profesores, les da, o sea, no, como que no lo identifican. Es muy curioso porque traen como esta rebeldía adolescente, por un lado, de no quiero reglas y no quiero que nadie me mande y qué flojera estar en un salón una hora, pero si se les presenta el otro esquema, no saben qué hacer con él. Y también de anécdotas, o sea, cuando presentamos como grupo otro tipo de organización que era un poco más horizontal, no tan vertical, y las autoridades no nos pusieron a nosotros ningún pero, de hecho dijeron, ay, qué curioso que ustedes llegan y lo propongan, ¿no? Pero nuestros propios compañeros alumnos, algunos otros fueron los que pegaron el grito en el techo de ¿cómo no hay algo así? ¿Cómo ustedes no tienen una estructura así? Entonces, yo he visto eso, pero no de las autoridades o de los profesores, sino de los propios compañeros. No, como que esta libertad no la consiguen o piensan que es como pues no sé, no entiendo por qué no conciben que uno pueda hacer las cosas de otra manera, puede hacerlas por uno mismo y necesitan forzosamente que alguien esté detrás de ellos, pero eso les molesta al mismo tiempo. Yo, o sea, no sé, usted como profesor, ¿qué podría...? No, es muy cierto lo que dice usted, es que está uno colorizado mentalmente, ¿no? Es decir, asume uno que debe haber alguien que dé las órdenes y que ponga orden. Profesor, ponga orden. ¿Cómo deja usted que le vean la cara y todo? Usted es barco y todo. Esa es una cosa. La otra cosa es que yo creo que hay una cosa que hay que entender, o más bien como discutir con los compañeros, es que la autonomía, y esa sería la palabra, la autonomía, o sea, no se trata de decir cada quien haga lo que quiera, sino vamos a ser autónomos. Y la autonomía es algo colectivo en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que puede ser muy rígido. Es decir, en el ejemplo que les ponía de cómo se organiza
el aprendizaje ahí en la UAM. Bueno, algunos, la mayoría de los profesores creo que hacemos eso. Habrá quienes no dan clase tal cual, ¿no? Es que la idea de autonomía es que vamos a tomar acuerdos y los vamos a cumplir. No es que no haya orden, o sea, decir, bueno, aquí cada quien hace lo que quiere, tú estudia, tú... No, decimos, miren, este es el formato que la UAM usa. Si a algunos de ustedes no les gusta, se los planteo yo, vámonos al formato antiguo. Es decir, si a Menganita, Perenganito no le gusta esto de que vamos a estar aquí discutiendo los trabajos, todo lo demás, nos vemos el último día. Les pongo un examen y nadie quiere. ¿No quieren? No, es que ¿cómo me voy a perder estar aquí todo el día platicando sobre esto y aquello y todo lo demás? Extrañan. ¿Sí? Es decir, me parece a mí que es importante que haya un formato que se plantea como un nuevo orden. No se trata de que no haya orden, sino sería un nuevo o distinto orden, una manera distinta de hacer las cosas. Y se somete a consideración. Si no hay acuerdo, pues entonces no se acuerda. En el caso nuestro no tenemos el problema de que no se acuerde, porque les digo, yo les doy esa ruta de escape a algunos. Decir, bueno, pues si todos levantan la mano y dicen no queremos estar horizontales aquí y todo lo demás, queremos exámenes, bueno, yo les pongo un examen, pero luego les entra el miedo, porque y no vamos a tener clase todos los 3 meses. Pues no, porque no quieren venir a la clase que tenemos acá. Entonces vengan al último día y yo les pongo un examen. Es que es como extraordinario, pues sí. Nunca me ha pasado eso, que todo el grupo diga. Es más, nunca dicen yo quiero un examen. Bueno, ha habido 3 casos de gente que dice, sí, póngame un examen, no vengo porque tengo que trabajar, dice. Tengo trabajo y no puedo, entonces póngame un examen. Y no les va igual, es que cuando la gente está discutiendo los temas y las lecturas y hace 2 trabajos escritos a la semana sobre eso, y ese trabajo se califica rígidamente, o sea, las faltas de ortografía y todo. Claro, todo esto primero lo acordamos. ¿Quieren que les corrijan la ortografía o no? Siempre dicen sí. Les digo, es la última oportunidad que tienen antes de empezar a escribir recetas con la palabra húmeda sin H, ¿no? Como las galletitas Salma esas traen húmedas sin H, ¿no? Léanlas, las han visto, ¿no? En la caja. Entonces, así le hacemos acá, así es como lo planteamos. Si lo dejamos así como desestructurado totalmente, si el resultado es que se hacen bolas y la gente dice, no, esto no funciona, mejor saber que ya vimos ese tema, y luego el profesor que explique el otro, y ya vamos avanzando. Acá también se va avanzando. Si vemos un tema, leemos lo que hicieron sobre ese tema los compañeros, sus escritos, ellos mismos lo leen, luego todo el mundo los comenta a sabiendas de que lo que digas del otro, luego a lo mejor te lo van a decir a ti. Es decir, que no se vale ser criticón nada más por criticar, ¿no? Sino que hay que hacerlo respetuosamente y al punto, ¿no? Pues, no, a lo mejor no le puedo dar así como una guía de eso. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno, me llamó la atención dentro de su currículum que ha tocado el tema del Tratado de Libre Comercio, ya que está muy en boga hablar del Tratado de Libre Comercio por verlo como en perspectiva. ¿Cuál usted podría darnos como una, no sabría cómo llamarla, una aproximación a cómo usted ve como el recorrido del Tratado de Libre Comercio y cómo ha impactado a lo largo de estos años? ¿En una hora? Sí, bueno, ya hablaba yo del cambio conceptual, que es muy importante. La educación ya es un servicio y así aparece. Al convertirse en un servicio, eso significa que se trata como una mercancía. Entonces existe en el Tratado de Libre Comercio el capítulo 11 que habla sobre los servicios y ahí se incluye el de la educación. Entonces, por ejemplo, dice que un servicio puede ser proporcionado por cualquier persona o entidad, puede ser una empresa o una institución educativa de cualquiera de los países,
sin necesidad de tener residencia acá en México. Es decir, que todos estos programas virtuales pueden venir de Canadá o de Estados Unidos sin necesidad de que tengan ¿cómo se dice? Un buzón postal o una cosa así, ¿no? Un apartado postal si quieren. La otra cosa que dice es que todas las ganancias que se logren podrán ser enviadas al país de origen sin ninguna cortapisa. Se establece también que no debe haber limitaciones para la contratación de personal, es decir, que ellos pueden traer su propio personal, lo cual significa desempleo para los que trabajamos en instituciones educativas, por supuesto, ¿no? La otra cuestión muy importante es que hubo que cambiar la Constitución para que se pudiera firmar el Tratado de Libre Comercio, y donde cambió fue específicamente este punto sobre las escuelas particulares. Antes del cambio de la Constitución, que fue en 93, había en México registradas 400 universidades privadas. En el 2002, 10 años después, ya había subido a 4.200 el número de instituciones privadas. Claro, está la Ibero, está la Salle, está la Anáhuac, y párenle de contar. Lo demás es, el papá es el que da ingeniería, la hija da ciencias sociales y el hermano da diseño. Y según la SEP, si hay 3 áreas distintas de conocimiento, o sea, diseño, ciencias, artes del diseño, ciencias sociales y ingeniería o medicina, entonces ya se puede llamar universidad. Está en una casa, es un garage, ahí está el auditorio, hay saloncitos, el baño es la biblioteca. No, estoy hablando en serio, es en serio, así ocurre. Y esa ya es, según la SEP, una universidad. Necesita tener un profesor de tiempo completo, en muchos casos, nada más un solo profesor de tiempo completo, y ya con eso ya es universidad. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que baja la calidad terriblemente, terriblemente. Tenemos hoy aproximadamente 1/3 de la población escolar en instituciones de las bien o mal llamadas patito, ¿sí? Y entonces eso un impacto que ha tenido ha sido la baja de la calidad. El otro impacto ha sido el hecho de que en México existían muchas áreas del conocimiento que no se podían patentar. Por ejemplo, no se podían patentar los alimentos. Nada de que yo patento la tortilla, ¿no? Bueno, porque el himno nacional ya saben que estaba patentado en Estados Unidos, y la Virgen de Guadalupe también estaba, alguien tiene los derechos de autor no precisamente en el cielo, sino aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces no se podían patentar alimentos, seres vivos, fertilizantes, medicinas, insumos para la producción agropecuaria, y traía fertilizantes y insecticidas y cosas por el estilo. No se podía patentar. Con el Tratado de Libre Comercio todas esas áreas se abren, y eso repercute en las universidades. ¿Por qué? Porque ahora las universidades que antes trabajaban en patentes, o digamos en conocimientos que tenían que ver con medicinas, con producción de alimentos, con seres vivos, etcétera, alimentos, bueno, ya dije, medicina, ya lo dije. Ahora ya ese conocimiento es comercial, es decir, pueden sacar patentes de eso. Entonces empieza a cambiar la mentalidad de los investigadores. Ya no se trata de ver cómo mejoramos la tortilla, sino ver qué patente hacemos con la tortilla para, a lo mejor estas tortillas Salma están patentadas, ¿no? Y eso cambia radicalmente el ethos, o sea, la ética, la concepción de una universidad. Ya no está trabajando para resolver los problemas nacionales con el conocimiento, sino está trabajando para Monsanto o alguna otra, Dow Chemical y alguna. Tenemos en la UAM, por ejemplo, a una industria transnacional que hace aviones de combate, hace tanques de guerra, hace y otros aparatos más de guerra, entre otras muchas cosas que hace. Pero la UAM le cede salones de clase, ahí tiene su laboratorio, no paga un 5 de renta, tiene mantenimiento, trabajo de investigadores ahí, todo a cuenta de una universidad pública. Y es una transnacional norteamericana que, entre otras cosas, produce armamento.
Entonces algunos decimos es que no puede ser. Pero no paga nada la UAM, o sea, aunque sea... No, le cobra a los estudiantes por los cursos que dan. ¿Qué? Sí. ¿Sí? Y luego, eso es en Azcapotzalco. En Iztapalapa tenemos la maestría Resistol, que es una maestría hecha para Resistol. Sí, la gente de Resistol estudia ahí en esa maestría, tiene un currículum sobre cómo hacer, por ejemplo, el otro día hicieron, hace muchos años, hicieron una exposición a cierta edad, ya todo eso el otro día. Pero hicieron una exposición de productos respecto de este convenio. Y había una cosa que se llamaba quitacoch, por quitacochinada. O sea, ustedes han visto que en los mosaicos de las cocinas se junta así el cochambre, ¿no? Entonces, quitacochambre. Entonces, desarrollaron un producto con Resistol, la maestría esta, para limpiarlos. Y dice uno, y lo publicamos algunos, ¿no? Ese es el conocimiento que necesita el país de una universidad pública, el quitacoch. Y luego un pegamento para las suelas de los zapatos mejor. Y dice uno, ahí se está gastando el dinero público. Entonces se ha digamos, como cambiado la orientación general de la educación. Las competencias es otra manera de regimentar, empresarializar y privatizar el conocimiento, muy claro, porque te lo divido en muchas fracciones de habilidades y informaciones, ¿no? Entonces es un efecto muy importante. Ya se está acabando un poco el tiempo. Sí, ya tenemos que concluir tristemente. No me gusta como esta figura de autoridad, ¿no? Pero porque es pero sin poner orden. A mí me gustaría que cerraras, ¿no? con algún comentario que nos puedas decir a sus compañeros de aquí de la Universidad de La Salle en torno a esta idea de que es la educación, ¿no? Y su responsabilidad como universitarios. Bueno, yo creo que hablamos muchas cosas. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De hecho, por razones de muchos factores, yo soy un egresado de la educación privada. Desde el bachillerato, la licenciatura, el posgrado, no hice más que estar en escuelas privadas, ¿no? Estoy muy contento en la UAM, es una buena universidad, pero buena en el sentido de que hay trabajo de estudiantes movilizados, etc. Y la otra reflexión que quisiera hacer es que hay instituciones privadas, la Ibero, por ejemplo, de donde han salido personas que tienen una visión muy distinta a veces de la realidad, ¿no? O sea, es decir, estar en una escuela privada no significa un destino predestinado, ¿no? Ni una clasificación inamovible, ¿no? Y entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sobre todo, bueno, que hayan aguantado 2 horas, eso habla muy bien, hablen ustedes. Y finalmente, yo, una anécdota personal que quisiera darles es que cuando terminé yo de estudiar filosofía, yo no sabía qué iba a hacer. No sabía si iba a ser corrector de estilo, si iba a dar clases de filosofía sobre Fichte en alguna preparatoria, alguna cosa así. Pero conocí a un profesor que me conmovió muchísimo, me sacó totalmente, me abrió el horizonte, ¿no? Entonces yo ahí decidí estudiar educación. Y se los digo por lo siguiente, porque ustedes están en una etapa ahorita donde ustedes están decidiendo qué van a hacer con su vida. Y entonces ustedes tienen que estar abiertos a todo, que no saben finalmente en dónde o cuál va a ser el núcleo que los va a organizar así como todas las partes de su vida, de su manera de pensar, donde va a compaginarse su origen más remoto con sus deseos más personales e inmediatos. Esa como conjunción no necesariamente le ocurre de la misma manera a todo el mundo. A veces es una cosa muy suave que se va construyendo, pero a veces puede ser también una cosa así. Entonces, pues yo les daría, aunque eso de dar consejos es muy latoso, pero bueno, les compartiría esta anécdota, ¿no?
conocí a este personaje que me impactó muchísimo y fue muy importante. Yo por eso estoy en educación y estoy muy encantado, pues fascinado de estar trabajando en eso desde hace ya algunos años. Sí, bueno, por último me gustaría, a nombre del Grupo Estudiantil Politeia, darle el reconocimiento por ayudarnos a construir una comunidad y un país más justo, fraterno y libre, a través de su participación en la sesión de formación del sistema de educación en México, parte de las jornadas de análisis y reflexión política, social, de arte y cultura del proyecto Estudiantil Politeia de la Universidad La Salle. Le otorga al doctor Hugo Aboites Aguilar este reconocimiento. Muchas gracias.